Hola, ¿cómo están? A lo largo de este video vamos a trabajar con los logaritmos. Vamos a ver su definición, cuáles son las propiedades. Los logaritmos en un primer momento se utilizaban para poder, trabajar en vez de trabajar con productos o con potencias, trabajar con sumas o productos que eran mucho más sencillos, ¿sí? Hoy esto nos parece impensado por el uso de la calculadora, pero hace años atrás muchas de esas cuentas que nosotros usamos y hacemos, a través de la calculadora o a través de computadora, se hacían a mano. Entonces realmente todas las propiedades que nosotros vamos a ver simplificaban estas cuentas. Te invito a verlo. Para comenzar vamos a empezar con la definición, o sea, ¿qué es lo que es un logaritmo? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Sí? Nosotros decimos el logaritmo en base b, o sea, este número que aparece acá, nosotros le llamamos base, ¿sí? De un número a es igual a c. En algunos libros lo pueden encontrar también como x. Si solo si, cuando elevo b elevado a la c, me da como resultado a. ¿Sí? Vamos a poner algún ejemplo como para poder darnos cuenta de qué se trata. Supongamos que yo quiero encontrar el logaritmo, ¿sí?, en base 2 de 16. Entonces, yo tengo que pensar a quién tengo que elevar el 2 para que me dé 16. O sea, por la definición tendría que ver 2 elevado a qué número me da como resultado 16, ¿sí? A veces cuando tengo números sencillos o conocidos es bastante fácil poder encontrar cuál es el logaritmo, ¿no? En este caso, si uno conoce las potencias de 2, puedo decir, bueno, 2 a la cuarta me da 16. En otros casos, si yo, por ejemplo, no pudiera darme cuenta de cuál es el valor, una de las cosas que podemos hacer es factorear, ya sea la parte donde aparece, la x, o donde yo tengo el resultado, en este caso sería 16. Entonces, fíjense, 2 a la x me da como resultado, factoreo el 16. O sea que 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta. Este truco nos sirve bastante para poder utilizar la definición y resolverlo. O sea que 2 a la x es igual a 2 a la cuarta, ¿sí? Si yo tengo una igualdad donde las bases son iguales, para que esto se cumpla, ¿qué es lo que tiene que pasar? Los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, x es igual a 4. ¿Sí? Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta me va a dar como resultado 16. Veamos este segundo ejemplo, donde no siempre, lo puedo encontrar de manera espontánea o en un primer momento con algo bastante conocido. Si yo tengo el logaritmo en base 3 de un noveno, esto me da como resultado un valor determinado y yo tengo que ver, cuando hago 3 elevado a ese número, me tiene que dar como resultado un noveno, ¿sí? Entonces, fíjense, en primera instancia, este es 3 elevado a un valor x y esto me da un noveno. Entonces vamos a hacer lo mismo, usar la misma técnica que hicimos recién. Lo que vamos a hacer es factorear el 9, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 3 elevado a la x igual a 1 sobre 9 es 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense, acá empieza a aparecer, o sea, la idea es llevar acá en cada lado de la igualdad que tengan, la misma base. Entonces acá aparece el 3 y acá aparece el 3. Pero acá el 3 a la x está en el numerador y acá el 3 al cuadrado está en el denominador. Entonces un truco que nosotros sabemos hacer, que en realidad no es un truco, sino es usar las propiedades que hemos visto de la potenciación, es la siguiente. Un número que está acá en el numerador, cambiándole el signo al exponente. O sea que esto yo lo podría escribir como 3 elevado a la menos 2. Porque si recordamos, cuando yo tenía un signo menos en el exponente, lo que se hacía era invertir la base. Entonces lo que voy a usar es 3 a la x me da como resultado 3 a la menos 2. Y ahora sí, yo tengo una igualdad donde acá tengo las mismas bases. Entonces, para que esto se cumpla, lo que tiene que suceder es que los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 2. Ahora vamos a trabajar con algunas de las propiedades, ¿sí? Las dos primeras las vamos a tratar de deducir porque la verdad es que son muy sencillas. Una es cuando yo tengo el logaritmo de 1 y la segunda cuando tengo el logaritmo de la base, ¿sí? Cuando yo tengo el logaritmo de 1 tengo que pensar a qué número tendría que elevar b, o sea, un número cualquiera, ¿sí?, para que me dé como resultado 1, ¿sí? Entonces, fíjense, si recordamos las propiedades de la potenciación, si b era distinto de 0, todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. Por lo tanto, cuando yo tenga el logaritmo en base b de 1, me da 0, ¿sí? Entonces voy a poner acá, por ejemplo,
Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 1, me da como resultado 0. Fíjense, 3 elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque el logaritmo, por ejemplo, de 0 no existe porque eso mismo que nosotros vimos en las propiedades de la potenciación, esto no era posible cuando la base era 0. O sea que 0 elevado a la 0 no me da 1. ¿Sí? Este logaritmo no existe. Y una cosa importante que vamos a ver acá es la siguiente. Los logaritmos yo los puedo calcular, digamos, cuando la base es positiva. Positiva quiere decir mayor a 0. O sea, el logaritmo de 0 no existe. Ahora vamos a la siguiente, el logaritmo de la base. O sea, ¿a qué número tendré que elevar b para que me dé como resultado el mismo número? ¿Sí? Fíjense, el logaritmo de la base me da como resultado 1. ¿Sí? Veamos acá algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo el logaritmo en base 3 de 3. ¿Sí? ¿A qué número tendré que elevar el 3 para que me dé como resultado 3? A 1. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 1 medio de 1 medio. ¿Sí? 1 medio elevado a la 1 me va a dar como resultado 1 medio. Otra de las propiedades es cuando nosotros tenemos el logaritmo de un producto. ¿Sí? Si tenemos logaritmo en base b del producto de x por y, esto me da como resultado el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. O sea, el logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos de los números, en este caso x e y. ¿Sí? Vamos a poner acá dos ejemplos. Entonces, esto que es un producto, nosotros lo podemos transformar en la suma, ¿sí?, del logaritmo en base 2 de 16 más el logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos las cuentas, estos dos logaritmos nos dan lo mismo. Pero acá yo tengo que calcular a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 16, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es bastante más sencillo, o sea, hacer esta suma es más sencillo que realizar este producto. Vuelvo a lo mismo, con 16 y 32 no parece una gran cosa, pero imagínense que acá tuviéramos 10 millones por 320.000. ¿Sí? Realmente hacer esas cuentas a mano, ahora algo que nos parece impensado, era bastante largo, tedioso y complejo y obviamente llevaba errores. ¿Sí? Entonces, transformar un producto en una suma era uno de los principales usos. ¿Sí? Hagamos las cuentas. ¿Cuánto me da 16 por 32? Logaritmo en base 2 de 16 por 32. 512. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que pensar, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 512? Si no lo sabemos automáticamente, habrá que descomponer el 512, o sea, habrá que hacer un trabajito bastante matemático, un poquito más arduo, ¿sí? Y esto me da como resultado 9. ¿Sí? O sea que en realidad me da lo mismo. Otra de las cosas que también tenemos que considerar es que muchas de estas cuestiones, lo mismo que viene pasando con todas las propiedades, a lo mejor cuando trabajamos con números y hoy trabajando con la calculadora carecen de sentido. ¿Sí? Es como decir, bueno, si tengo acá el producto y yo sí tengo la calculadora, hago la cuenta, lo resuelvo incluso con la calculadora y no tengo que hacer más nada. Pero cuando yo acá en vez de tener 16 y 32, por ejemplo, tengo x y tengo un número, ¿sí? Realmente es muy importante poder trabajar con las propiedades para poder ver de otra manera y poder, por ejemplo, si estoy trabajando con ecuaciones logarítmicas, poder despejar la x. Otra de las propiedades con las que podemos trabajar es cuando tenemos el logaritmo de un cociente. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base b de x dividido y, recuerden que esto que aparece acá como una división, también lo podemos tener como una fracción, donde x va a ser el numerador y el denominador. ¿Sí? O sea que cualquiera de las dos formas son equivalentes. Esto va a ser igual a ¿quién? A la diferencia entre el logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. ¿Sí? Yo voy a poner acá dos ejemplos, porque así como cuando nosotros tenemos una división se transforma en la resta de los logaritmos, también podría pasar que si tenemos la diferencia o la resta de los logaritmos, los podemos transformar en una división. ¿Sí? Entonces, un detalle que tenemos que ver siempre es que si yo tengo restando dos logaritmos, lo que tengo que considerar y ver es que tengan la misma base. ¿Sí? O sea, esta propiedad no la puedo aplicar si estos tienen diferente base. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo logaritmo en base 3 de 243 menos logaritmo en base 3 de 81. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es que estos logaritmos tengan la misma base, en este caso la base es 3. Entonces, como yo tengo una diferencia de logaritmos que tienen la misma base, puedo escribir esto como una división o una fracción. ¿Sí? Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de
243 sobre 81. O lo mismo si yo escribiera el logaritmo en base 3 de 243 dividido 81. ¿Sí? Cuando yo hago esta cuenta, o sea, puedo simplificar o puedo hacer la división, 243 dividido 81 me da como resultado 3. Entonces, esto es igual al logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Y fíjense, el logaritmo de la base, por la propiedad que vimos anteriormente, me da como resultado 1. Quiere decir que aplicando esta propiedad, yo encontré un resultado, digamos, con un cálculo bastante sencillo. O sea, solamente tuve que hacer esta división y después aplicar el logaritmo fue muy simple. Una de las propiedades que más solemos utilizar es el logaritmo de una potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo el logaritmo en base b de a a la n, ¿sí? La potencia baja y multiplica al logaritmo de la base, ¿sí? Al logaritmo de a. Entonces, vamos a poner un ejemplo también para que veamos cómo estas propiedades nos van a simplificar muchísimo los cálculos. Imaginemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 125, ¿sí? Imagínense, ¿quién sería 3 elevado a la 125? Sería multiplicar a 3 por sí mismo 125 veces. Claro, cuando haces 3 por 3 por 3, las primeras 3 o 4 veces son bastante sencillas, pero imagínate hacer este cálculo. Imagínense hacer ese cálculo a mano, realmente bastante complejo y bastante largo y bastante difícil. Bueno, esto se puede resolver muy sencillamente haciendo ¿qué cosa? Bajando la potencia, en este caso el exponente, perdón, 125, y multiplicando por el logaritmo de 3. O sea que me va a quedar logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el logaritmo de la base, que eso me daba como resultado 1 por la propiedad que vimos anterior, y esto se transforma en una cuenta muy sencilla porque yo directamente hago 125 por 1 y esto me da como resultado 125, ¿sí? Una de las cosas que podría pasar, que a lo mejor en algunos libros incluso lo suelen poner aparte, pero que nosotros siempre vamos a trabajar del mismo modo, es si yo en vez de tener, digamos, 3 elevado a la 125 o cualquier número, digamos, con este exponente, tuviera, por ejemplo, una raíz, ¿no? Supongamos que tengo logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo quiero calcular eso, voy a trabajar de la misma manera con esta propiedad, pero ¿qué voy a hacer? Voy a recordar lo que vimos cuando trabajamos con la potenciación y a esta raíz yo la voy a expresar como un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, yo tengo acá logaritmo en base 2 de, ponía el número, en este caso 2, el índice de la raíz iba en el denominador y el exponente del radicando iba en el numerador. Quiere decir que raíz cúbica de 2 me da como resultado 2 elevado a la 1/3, ¿sí? O sea, cuando aparezcan raíces las expreso como exponente fraccionario y una vez que sucede eso, vuelvo a trabajar con la misma propiedad. Bajo el exponente, que en este caso es 1/3, ¿sí? Y multiplico por el logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? De nuevo, que me va a quedar acá 1/3 por logaritmo en base 2 de 2, o casualidad, también el logaritmo de la base me da como resultado 1, 1/3 por 1 me da como resultado 1/3, ¿sí? Esta es una de las propiedades que más vamos a usar porque es la que nos permite a nosotros resolver ecuaciones exponenciales. Los invito a hacer las actividades para que la puedan ustedes también practicar. Vamos a ver ahora dos tipos de logaritmos especiales que son los logaritmos con los que nosotros podemos calcular cualquier otro porque están en la calculadora, ¿sí? Uno es, por un lado, el logaritmo decimal. El logaritmo decimal es el que tiene base 10, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un logaritmo decimal, generalmente no se suele poner la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 12, lo que estoy diciendo es que esto es el logaritmo en base 10 de 12, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros trabajábamos, digamos, con este tipo de expresión y nosotros podíamos trabajar, por ejemplo, para encontrar cuál era este logaritmo con la definición. ¿Qué pasa? Cuando la base y el número no tienen, digamos, no son uno potencia de otro, como nos pasaba, por ejemplo, con 2 y con 16, que yo lo podía factoriar y demás,
sí o sí necesito recurrir a un cambio de base, ¿sí? Y ese cambio de base lo vamos a hacer con la calculadora. En la calculadora, digamos una teclita que dice log, ¿sí? Entonces, log nos va a indicar todos los logaritmos con base 10, ¿sí? Hay otro logaritmo particular que es el logaritmo con base e, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos logaritmo natural. La base de este logaritmo es el número e. ¿Quién es e? E es un número irracional, ¿sí? Quiere decir que nosotros podemos encontrar una aproximación. Recuerden, por ejemplo, el número que más conocemos o que más hemos utilizado en la escuela, el número pi, que nosotros decimos, bueno, pi es 3,14. Bueno, e tiene sus primeros dígitos, o sea, sus primeros números decimales son 2,71, ¿sí? Y uno puede encontrarlo en la calculadora. Realmente, este número es un número muy importante en matemática porque nos permite modelar innumerables situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con la función exponencial, que puede tener como base e o algunos otros valores, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cómo es el crecimiento de la población o incluso cómo también van variando, digamos, el crecimiento de los virus, ¿sí? Por ejemplo, en química o en biología. Y dentro de lo que es la economía, cuando nosotros trabajamos con las funciones exponenciales, podemos ver qué pasa con el interés compuesto en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, realmente, trabajar las funciones exponenciales es algo crucial y que nosotros tenemos que aprender. Entonces, este número que nosotros tenemos acá, cuando nosotros vamos a trabajar con esta base, en la calculadora nosotros vemos una tecla que dice LN, ¿sí? Muchas veces la confundimos con IN, no es LN y esto implica logaritmo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo trabajo con el logaritmo natural estoy trabajando con la base E. Entonces voy a poner, por ejemplo, si yo digo logaritmo natural de 2, lo que estoy diciendo es el logaritmo en base e de 2. O sea, tengo que pensar a qué número tengo que elevar e para que me dé como resultado 2, ¿sí? Estos dos están en la calculadora y son los que nos van a permitir encontrar cualquier logaritmo dada cualquier base, como vamos a ver a continuación. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo poder hacer un cambio de base, ¿sí? Cuando yo tengo, digamos, el logaritmo en base b de a, y por ahí no tengo forma de hacerlo utilizando la definición, utilizando, digamos, las propiedades, yo puedo encontrar esto pasando o haciendo un cambio de base, ¿no? El cambio de base se va a hacer haciendo la división entre el logaritmo de a, dado en una base c determinada, dividido el logaritmo de la base, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para poder simplificar esto. Supongamos que yo tengo el logaritmo, supongamos en base 2 de 7, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo utilizo la definición, no hay forma de que si yo factoreo el 2 o el 7 pueda llegar a algo donde tengan, digamos, la misma base, ya que 2 y 7 son números primos, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la división de ¿quién? Del logaritmo en una base dada del número dividido el logaritmo en la misma base de este 2. Y ahí es donde nosotros utilizamos la calculadora. Porque nosotros en la calculadora tenemos dos bases donde aparecen todos los logaritmos. Una es el logaritmo en base 10, o sea, con los logaritmos decimales, y otro es el logaritmo en base e con los logaritmos naturales. Quiere decir que yo podría hacer entonces acá la división entre el logaritmo decimal, por lo tanto no voy a poner nada, del número, en este caso 7, dividido el logaritmo de la base, ¿sí? Si yo hago las cuentas, tengo que tener ahí en cuenta. Cuando yo voy a escribir en la calculadora, algunas no aparecen los paréntesis, otras sí. Si aparecen los paréntesis tengo que cerrarlos para que no haya error de cuentas y demás. Entonces pongo logaritmo de 7 dividido logaritmo de 2 y fíjense que eso me da como resultado 2,8073. Acá tengo varios números decimales, por lo tanto acá lo que siempre me da es una aproximación. Supongamos que en vez de utilizar el logaritmo decimal, o sea, el logaritmo en base 10, yo utilizara el logaritmo en base e o cualquier otra base conocida. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer ahora? El cociente entre el logaritmo natural de 7 dividido el logaritmo natural de 2, ¿sí? De nuevo, si usamos la calculadora, ponemos logaritmo de 7 dividido logaritmo de 2 y eso nos da como resultado 2,8073, o sea que nos da, obviamente acá una aproximación, el mismo resultado.
Fíjense ustedes que no importa cuál es la base que yo use, lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que la base, ya sea para el número y para la base, digamos, de este logaritmo original, tiene que ser la misma, ¿sí? Esto lo usamos siempre que tenemos logaritmos que no podemos calcular, obviamente que utilizamos la calculadora. Lo hago en logaritmo en base 10, siempre lo mismo. O lo hago con el logaritmo natural, pero siempre tiene que ser lo mismo para el numerador y para el denominador. Entonces, con la calculadora realmente podemos encontrar y calcular cualquier logaritmo que nosotros necesitemos. De esta manera hemos trabajado con los logaritmos. Los invito a que hagan los ejercicios, que puedan sacarse todas las dudas y que puedan resolverlos, que puedan trabajar con la calculadora y practiquen estas propiedades que entonces ahora las vamos a aplicar en ecuaciones exponenciales y logarítmicas.